Las relaciones entre Irán e Israel no siempre fueron malas. Durante el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi eran fluidas. Ambos eran aliados de Estados Unidos en la región y apostaban por un modelo social a la occidental. Israel, porque buena parte de su población era originaria de Europa, e Irán por las reformas del Shah que buscaban occidentalizar a la población. De hecho, después de Turquía, Irán fue la segunda nación de mayoría musulmana en reconocer a Israel como un Estado soberano en 1950. Hoy, por el contrario, se viven momentos de tensión entre ambos países que han derivado en el ataque con drones y misiles lanzado por Teherán en la noche del sábado 13 de abril hacia territorio israelí, ¿cierto? Entonces estamos hablando de el último capítulo de una larga o una vieja enemistad entre ambos países. ¿Mm? Sabemos que para Teherán, Israel no tiene derecho a existir. Sus gobernantes lo consideran el pequeño Satán y Estados Unidos el gran Satán, ¿cierto? Y la verdad es que lo ocurrido o sea, esta respuesta por parte de Irán el 13 de abril, la verdad que es inédita porque nunca habíamos visto un enfrentamiento directo entre ambos países, y eso es lo que vino realmente a cambiar y también a asustar a gran parte de la comunidad internacional. Pero vamos a repasar rápidamente algunos hitos para darle un contexto a esta última escalada o a este último episodio de esta llamada guerra en las sombras entre Irán e Israel. Primero recordar, ¿cierto?, el ataque o el bombardeo de la embajada, consulado, ¿cierto?, de Irán en Damasco. Sabemos que Israel no se lo adjudicó, sin embargo, todo apunta a que fue Israel el que atacó, ¿cierto?, este complejo diplomático de Irán en Siria, donde murieron dos generales de la Guardia Revolucionaria, además de otros altos mandos del ejército de la Guardia Revolucionaria iraní. Esto, algo de este calibre no había ocurrido en el pasado. Sabemos que Israel todo el tiempo está bombardeando o atacando posiciones pro-iraníes en el Medio Oriente, pero algo así no había ocurrido y sabemos que después de ese hecho, Irán prometió venganza, respuesta. La verdad que fue esto una gran humillación para Irán y siempre hay que entender toda esta situación en clave interna también. Irán no podía dejar pasar algo tan, desde el punto de vista de Irán, tan brutal y además violando el derecho internacional. Entonces, es así como llegamos al 14 de abril, ¿cierto? Sí, lo tenemos el domingo 14 de abril, cuando Irán, ¿cierto?, responde a esa, entre comillas, humillación por parte de Israel con este ataque sin precedentes con misiles y drones contra Israel. Eso, la verdad que fue impactante desde el punto de vista de lo masivo que fue este ataque, ¿cierto? Estamos hablando de más de 300 proyectiles lanzados contra Israel, pero también no debemos olvidar que fue tremendamente anunciado este ataque, ¿cierto? O sea, esto también nos da la idea de que Irán quería responder, tenía que, ¿cierto?, vengar, podríamos decir, lo que había hecho Israel en Siria. Sin embargo, no quería la escalada, porque si hubiese querido realmente golpear a Israel, matar gente, por ejemplo, no habría dado estos avisos, ¿cierto? Y además habría lanzado probablemente proyectiles en zonas densamente pobladas. Eso no lo hizo. Y sabemos que finalmente hay sola una víctima fatal, que es una joven o una niña de origen beduino, a quien le llegan, digamos, o sea, la consecuencia de una de estas explosiones que son para interceptar estos proyectiles. Entonces, creo que primero hay que tener claro eso, o sea, realmente Irán con este ataque que es masivo, que es quizás impactante, eh, pero que no consigue objetivos reales, digamos, de daño al enemigo, nos demuestra que Irán efectivamente no quiere la escalada. Así por lo menos lo veo yo.
Y después de esto, todos quedamos muy expectantes, esperando la respuesta de Israel, ¿cierto? Porque Israel también prometió venganza y que esto no iba a quedar impune, y pasaban los días, no sabíamos qué iba a ocurrir, y eso, esa respuesta israelí la conocimos el jueves en la noche, algo que ocurrió en realidad el viernes en esa zona del mundo, y finalmente lo que hace Israel es realizar un ataque limitado contra objetivos en Irán. O sea, vemos nuevamente a este otro actor tan importante de la región que no está dispuesto a no responder, así porque es lo que quería Estados Unidos, porque Estados Unidos en esto sabemos que está muy, muy nervioso, no le interesa una escalada, ¿cierto? Traería como consecuencia un problema económico mayor, digamos, seguirían subiendo los precios por el tema del petróleo, por el estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. Eso a Joe Biden no le conviene, considerando que estamos en año electoral. Él necesita cierta, cierta, entre comillas, tranquilidad o por lo menos certidumbre acerca de lo que pueda ocurrir en el futuro. Y sabemos entonces que Estados Unidos presionó muchísimo y creo que con este resultado, me refiero a este ataque limitado por parte de Israel, queda bastante claro que Estados Unidos consigue presionar a Israel para que esta respuesta sea lo más acotada posible. Y esa respuesta consistió básicamente en ataques selectivos en Isfahan, una ciudad muy importante en todo caso en Irán, porque tiene algunas instalaciones nucleares y también instalaciones militares, pero pudimos observar que fueron, como digo, bombardeados muy específicos que tampoco querían golpear la población iraní. Entonces vemos una respuesta que va más o menos en la misma línea de lo que hizo Irán también contra Israel. Sin embargo, creo que es bien importante tener presente que pese a que ya podríamos decir tanto Israel como Irán logran vengarse de los distintos ataques, esta tensión, esta guerra en la sombra va a continuar, y de hecho esta última noticia, que es de hoy tempranito en la mañana, pudimos ver: grupo armado ataca desde Irak una base con presencia de tropas de Estados Unidos en Siria. Claro, aquí alguien dirá, bueno, no es directamente, no estamos hablando de Israel, pero no hay que olvidar que desde el punto de vista de Irán, Estados Unidos es el gran Satán, es el gran aliado de Israel, y vemos que en toda esta tensión y en esta relación de Irán, Israel, Irán, Estados Unidos, realmente Irán ve como un todo a estos dos países. Ahora, si vemos esta noticia o este titular, nadie está hablando aquí de Irán, sin embargo, todo apunta a que fueron milicias chiitas basadas en Irak las que lanzaron este ataque en Siria, donde hay presencia norteamericana. Entonces, vemos que esto continúa, que esto sigue escalando, pero yo quiero ser en esto optimista y creo que no vamos a llegar a una guerra regional ni a una tercera guerra mundial, porque podemos por lo menos constatar que ambos países del Medio Oriente intentan de todas maneras poner ciertos paños fríos porque a ellos no, porque no quieren o no pueden, digamos, escalar aún más. Me refiero sobre todo a Israel, que sabemos que por cuestiones internas quizás a Netanyahu le convendría que esto empeorara aún más, pero gracias a Dios tenemos a un Estados Unidos que no le conviene para nada esta escalada y presiona lo suficiente a Israel. Bueno, dicho esto, solamente para recordar un poquito cómo habían sido los hechos, y antes de entrar en el periodo de buena relación que tuvo Irán-Israel, que fue más o menos desde el año 53 hasta la llegada del Ayatollah Khomeini al poder, aquí me voy a detener un segundo en algo que es más bíblico quizás, pero creo que es interesante que lo tengan presente, y es esta admiración del pueblo persa hacia Ciro el Grande, que fue un rey persa, ¿cierto? Que habría vivido entre el 576, o podría haber sido del 600 al 530 antes de Cristo. ¿Por qué es tan importante Ciro el Grande para el pueblo persa? Perdón, para el pueblo hebreo.
porque no hay que olvidar que los judíos fueron exiliados, fueron deportados por distintos pueblos. Primero fueron los asirios, y luego el imperio babilónico con Nabucodonosor va a exiliar, va a deportar a los judíos hacia Babilonia. Esto va a durar alrededor de 50 años y va a ser Ciro el Grande, el rey persa. Los persas van a triunfar, van a derrotar a los babilonios, y en ese contexto Ciro el Grande va a decidir liberar a los judíos, los va a dejar volver a su tierra y también les va a permitir construir el templo por segunda vez. El templo que había sido, eh, digamos, destruido por los babilonios. Entonces vemos también en la misma Biblia esta gran admiración, este gran agradecimiento por parte del pueblo judío hacia Ciro el Grande, este rey persa que marca el devenir hebreo de una manera muy, muy relevante. Bueno, pero esto es como una especie de paréntesis, pero creo que es súper interesante tenerlo en los antecedentes, para entender cómo las cosas van cambiando con la historia, ¿cierto? Bueno, ahora volviendo al periodo más cercano, al cual nos vamos a referir ahora, quiero contarles, por ejemplo, que en este periodo de cercanía entre Israel e Irán, sobre todo después del año 53, hay ciertos hitos importantes que vienen a confirmar esta amistad, entre comillas, o esta cercanía al menos entre Irán e Israel. Y por ejemplo, aquí tenemos el oleoducto Trans-Israel, que fue construido el año 68. Es un gasoducto de 254 kilómetros de largo, que lo que pretendía era llevar el petróleo iraní a través de Israel hacia el mar Mediterráneo y así poder exportarlo a Europa. Y por supuesto Israel también conseguía comprar la cantidad de petróleo necesario para su economía. Esto es interesante. Aquí les traje el mapa por si alguien no logra captar bien el anterior. Aquí vemos a Israel, cuya única salida al mar o al Mar Rojo es a través del Golfo de Aqaba, al sur. Aquí tenemos el puerto de Eilat. Entonces, para que se hagan una idea, lo que ocurría era que de Irán salían estos buques cisterna, rodeando toda la península arábica, entrando por el Mar Rojo, luego el Golfo de Aqaba y así llegando al sur de Israel. Y este gasoducto entonces cruzaba el sur y salía, voy a volver al anterior, por un poquito más arriba de lo que hoy, o sea, lo que es la franja de Gaza. Entonces tenemos aquí un dato concreto, evidente, ¿cierto?, de la colaboración, al menos que existió entre Israel e Irán, ¿cierto? Y también va a quedar bastante clara también o sea, tenemos otro hito interesante de colaboración de Israel y de Estados Unidos con Irán, que va a ser la creación del SAVAK, que es la policía secreta de Irán. Y esa policía secreta de Irán, de la época del Shah, se va a poder crear gracias a la ayuda de Estados Unidos e Israel. Policía secreta que va a usar el Shah de Persia para perseguir y torturar a la oposición. Bueno, entonces vamos a ir por parte. Primero, lo que hay que tener presente, y que es muy interesante, es que pese a que Irán reconoció la existencia de Israel en el año 50 solo tras Turquía, no estuvo de acuerdo con la resolución de Naciones Unidas de partir la Palestina en dos, ¿cierto? Para los árabes y para los judíos. Y tampoco Irán estuvo de acuerdo con la aceptación, digamos, de Israel como país miembro de pleno derecho dentro de Naciones Unidas. Sin embargo, podemos ver que Irán es un país pragmático y la verdad que hay algo que los une importante con Israel, y es que están rodeados de adversarios. El caso de Irán, de adversarios árabes sunitas, y lo mismo ocurre con Israel. Israel está en un vecindario hostil, en donde los árabes sunitas o sea, lo atacan en innumerables ocasiones. Entonces, claro, en este contexto, Irán e Israel ven una posibilidad de alianza en un, insisto, vecino o vecindario hostil.
Sin embargo, lo más interesante va a ocurrir a partir del golpe de Estado de 1953 en Irán. Ahí realmente vemos cómo se estrechan las relaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en ese momento se va a derrocar al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh y se va a empoderar aún más el Shah de Persia, apoyado por Occidente y específicamente por Estados Unidos. Entonces, en ese contexto vamos a ver a un Irán muy, muy cercano a Israel. ¿Mm? Aquí creo que es importante recordar un poquito algunos hechos históricos para entender cómo se llega a este golpe de Estado de 1953. El año 1951, Mohammad Mossadegh es elegido como primer ministro en un sistema de monarquía constitucional. O sea, estamos hablando de un hombre, digamos, un político importante de trayectoria dentro de Irán que consigue convertirse en primer ministro y con un plan de reformas muy interesante, pero en esas ideas, en ese ideario de Mossadegh hay sobre todo un elemento que es inaceptable para el Reino Unido, que es la nacionalización del petróleo. Hay que recordar que básicamente el petróleo iraní lo explotaban los británicos. Eh, las fuentes señalan que solo un 20% de esa riqueza o de los recursos que daba esa riqueza quedaban en Irán. Y en ese contexto, Mohammad Mossadegh cree que es necesario y urgente nacionalizar el petróleo. Hay un sentimiento muy, podríamos decir, de humillación, de quizás no sé si de antiimperialismo, pero una sensación de que el intervencionismo internacional en Medio Oriente ha dejado estragos. Y por otro lado tenemos a un Reino Unido que viene también en una situación de decadencia. Me refiero a que ya ha perdido la India como su gran colonia, como la joya del imperio, ha perdido grandes territorios del planeta, o sea, estamos frente a un Reino Unido que va saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ha perdido las colonias y quiere al menos mantener esta relación estrecha en Medio Oriente a propósito de la explotación de petróleo. Entonces, imagínense lo que es para el Reino Unido que Irán, ¿cierto?, decida nacionalizar el petróleo. Eso para el Reino Unido es realmente inaceptable. De hecho, comienza todo, o sea, Irán lo que decide hacer, perdón, el Reino Unido lo que decide hacer es bloquear incluso la venta de petróleo hacia Europa, hacia Occidente por parte de Irán, algo que trae una grave situación económica para Irán. Imagínense, Irán estaba dependiendo ya de la explotación petrolera para sobrevivir y eso no es permitido por el Reino Unido. El Reino Unido está, como digo, bastante desesperado con esta situación. Primero, ¿cierto?, amenaza y presiona la economía iraní, pero ahí también el Reino Unido se da cuenta que quizás con la ayuda de Estados Unidos puede intervenir en Irán. Y la verdad que Estados Unidos en un comienzo no enganchó, podríamos decir, para nada con este intento por parte del Reino Unido de debilitar al régimen. Desde el punto de vista de Estados Unidos era bastante racional y legítimo por parte de las autoridades iraníes nacionalizar el petróleo. Sin embargo, el Reino Unido se va dando cuenta que por ahí no va la cosa y que para convencer a Estados Unidos tiene que ocupar la carta de la Guerra Fría. ¿A qué me refiero? Irán era un país que estaba, digamos, no alineado en ese momento y estábamos en Guerra Fría. Sin embargo, había un partido comunista importante en Irán, el Tudeh, que va tomando y adquiriendo importancia, no demasiada, pero sí en la medida que la situación interna de Irán se va degradando económicamente. Este partido va adquiriendo importancia y Mossadegh, que en un comienzo no tenía ningún tipo de cercanía con este partido, se va acercando también al Tudeh y es ahí donde el Reino Unido encuentra la gran oportunidad para terminar convenciendo a Estados Unidos que es necesario intervenir en Irán y apoyar un golpe de Estado contra Mossadegh. Y Estados Unidos finalmente se da cuenta que puede haber ahí una gran amenaza si es que el Partido Comunista sigue creciendo y se convierte además en el partido gobernante en Irán. Recuerden que estaba todo el temor de esta especie de efecto dominó
donde los países podían ir cayendo en la órbita soviética, que Estados Unidos finalmente decide apoyar, y no solamente apoyar, digamos, participar y orquestar un golpe de Estado contra Mossadegh. Ahora, de todas maneras, Estados Unidos no lo iba a hacer así nomás, digamos, de lo que se preocupa es ver si hay suficiente oposición y movimientos críticos a Mossadegh como para implementar algo así, ¿cierto? Sabemos en la historia de la humanidad que ha habido otro tipo de intervenciones extranjeras, pero es muy importante, ¿cierto?, encontrar el apoyo de la población, en este caso en contra de Mohamed Mossadegh, donde estaban los clérigos, los militares, y otra cosa muy importante y fundamental, Estados Unidos se da cuenta también que el Shah, que está reinando ya, pero que está en segundo plano, el Shah no está contento con Mossadegh y puede de alguna manera Estados Unidos comprar al Shah o por lo menos convencerlo de que es importante marginar a este hombre para que Irán vuelva a la senda, entre comillas, del progreso. Obviamente el Shah de Irán tampoco le interesa hacer esto gratis, consigue que más recursos, que más dividendos del petróleo queden en Irán, pero va a ser un gran aliado para Estados Unidos el Shah, que estaba, como digo, en una situación de marginación política, podríamos decir, en ese momento. Ahora, cuando les hablo de un Estados Unidos, de un Reino Unido detrás o que hayan intervenido en este golpe de Estado, no estoy hablando de, de teorías conspirativas, sino de algo real y concreto, ¿cierto? De hecho, la CIA reconoció su participación en este golpe militar de Irán de 1953. Esto ocurrió, como vemos ahí la noticia, el año 2015 y previamente, el 2013, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague, había emitido también una declaración en la que reconocía y lamentaba la participación británica en ese golpe de Estado. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque dirán, bueno, pero esto es un poquito largo a propósito de la relación Israel e Irán. La verdad que es muy importante porque vamos a ver, ¿cierto?, a un Shah que va a llegar al poder apoyado por Estados Unidos y va a liderar un gobierno tremendamente autoritario, a juicio de algunos incluso tiránico, que no va a aceptar ningún tipo de oposición. Entonces, la revolución iraní también se va a basar mucho en eso y en esa especie de abuso, intervención de Occidente y especialmente Estados Unidos, que además reconoce haber estado detrás de este golpe de Estado. La operación Ajax fue la operación que finalmente se establece para poder llevar a cabo este derrocamiento. Entre otras cosas, Estados Unidos no solamente se conecta o se contacta con el Shah para llegar, para que él, digamos, pudiera recuperar el trono, diciéndolo de una manera no literal, porque él no lo había perdido, pero como digo, estaba reinando en un segundo plano total y completamente. Y lo que hace también Estados Unidos con el Reino Unido y el mismo Shah de Irán es acercarse a este general Fasolá Zahedi, que había estado cerca de Mossadegh, pero después se aleja, no está de acuerdo con él, y en cambio Estados Unidos con los británicos y el mismo Shah llegan a la conclusión de que él es el hombre más idóneo para convertirse en el futuro primer ministro de este país. ¿Mm? Esto, entonces, ya entendiendo, digamos, cómo influye negativamente, ¿cierto?, Estados Unidos y los británicos dentro de Irán, entendiendo que ellos están detrás de un golpe de Estado. Y además, porque también hay otra cosa muy importante, si quizás Pahlavi, se puede decir de las dos maneras, hubiese liderado un buen reinado, y cuando digo un buen reinado me refiero a que hubiese liderado un cambio interesante, importante dentro de Irán, quizás hubiese pasado a segundo plano que Estados Unidos y los británicos hubiesen estado detrás de ese golpe, pero la verdad es que Pahlavi reina un país donde la brecha entre ricos y pobres aumenta, donde también la misma pobreza aumenta,
donde sobre todo la represión de la disidencia es tremendamente brutal. Entonces vemos realmente a un rey que está absolutamente, ¿cierto?, alejado de la realidad del pueblo y que no conecta para nada, para nada, para nada. Y él, que además contaba en un comienzo con el apoyo de los clérigos, ¿cierto? Con toda esta, podemos decir, casta religiosa, también va perdiendo ese apoyo, porque entre otras cosas se presiona mucho al Shah de que debe realizar una reforma agraria, algo que sabemos que ocurrió en tantas partes del planeta, y él está dispuesto a hacer esa reforma agraria, pero hace algo insólito. Le quita las tierras a los mulá, a los ayatolás, a los religiosos, y se las entrega a la élite, o sea, básicamente a los amigotes del mismo Shah. O sea, es un hombre que da la sensación de que está totalmente desconectado, que no entiende para nada lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo intenta occidentalizar a la población. Quizás en un intento por copiar lo que había hecho Ataturk en Turquía, con la gran diferencia que Ataturk no solamente quiere hacer intenta, digamos, llevar a cabo una occidentalización o europeización de la población y de la sociedad, sino que también en conjunto lidera todo un cambio enorme dentro de la sociedad y el país Turquía, y además, otra cosa muy importante, Ataturk había triunfado por sobre las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, o sea, es un héroe militar que se la jugó por conseguir ampliar el territorio, y en ese contexto él comienza toda esta reforma que tiene mucho de occidental. En cambio, Pahlavi, desde el punto de vista del pueblo, no le ha ganado nada a nadie, estoy como también simplificando, y además occidentaliza a la población, a las mujeres ya no pueden usar velo, o por lo menos está bien complicado eso, se acaba el uso obligatorio del velo, digamos. De esta época son las fotos de las iraníes con minifalda. Entonces hay todo un cambio, pero que va mucho más en la forma que en el fondo, y además con una gran intervención occidental, algo que además va a hacer que todos estos clérigos que apoyaban también al Shah al comienzo, como les decía, pierden sus tierras y además van viendo cómo esta sociedad se va modernizando demasiado rápido, se va liberalizando, algo que va totalmente en contra de esta casta religiosa chiita tan importante en Irán. Sin embargo, hay un punto de inflexión fundamental durante el reinado del Shah, que es la coronación de él junto a su señora Faradiva. Recuerden que él se casó en 3 oportunidades buscando la descendencia, con ella lo logra, tiene 4 hijos, pero esta coronación fue tan fastuosa, fue tal el gasto. Bueno, se invitó a todo el jet set europeo, occidental. Dicen que no hay una cena, un evento tan caro como el que ocurrió en ese momento. No existe, hasta el momento, imagínense, porque uno sabe de repente cosas increíbles, nada, nada se le compara. Ese trono que vemos ahí es de oro macizo, lleno de incrustaciones de piedras preciosas. Fue un gasto tan, tan impresionante que realmente aquí el pueblo iraní o persa ya no toleró, entendiendo además que los pobres seguían aumentando, la pobreza, y veíamos a este rey totalmente, insisto, desapegado de la realidad de la gente más vulnerable del país. Y no solamente eso. Aquí también creo que es importante para ir comprendiendo cómo se van a ir dando los hechos y los ingredientes para terminar con la revolución del Ayatollah Khomeini. Hay que comprender que lo que va logrando el Shah es tener muchos enemigos, no solamente la casta religiosa, sino también los laicos, los jóvenes, las mujeres, o sea, los estudiantes, obviamente, cuando hablo de jóvenes. Entonces, vamos viendo que es una especie de bola de nieve que va creciendo y que va a terminar siendo una revolución religiosa. En su culminación, sin embargo, todo lo que la alimenta no es religiosa. Hay una parte que es religiosa, pero son distintos grupos de distinto origen que representan a la sociedad iraní y que están hartos de los abusos, del gasto, porque además él se enriqueció muchísimo, muchísimo, sobre todo
en los primeros años de los 70. Recuerden que sube mucho, mucho el precio del petróleo a propósito de los desequilibrios del mismo Medio Oriente, con Israel y las guerras con su vecindario, con el mismo embargo petrolero del año 73. O sea, le toca toda esa subida que le permite llenarse los bolsillos de plata. ¿Mm? Bueno, entonces, y podemos observar, por otro lado, que este rey, bastante, ¿cierto? Digamos, además de gastador, ¿cierto? Uy, se me fue la palabra exactamente, así que después la buscaré. Bueno, contaba con el apoyo de Estados Unidos y de los europeos, y específicamente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo, en realidad cuando uno entiende eso, cómo ese pueblo iraní iba, no iba a odiar a Estados Unidos? ¿Mm? Bueno, aquí tenemos una foto del Shah con Jimmy Carter. El presidente estadounidense Jimmy Carter celebró con una visita de Estado a Teherán en 1968. Ah, está ahí mal. Celebró un año nuevo, entiendo. Jimmy Carter fue el último presidente estadounidense hasta la fecha en viajar a Irán, con quien Estados Unidos rompió relaciones en 1980 durante la llamada crisis de los rehenes, de lo cual hablaremos inmediatamente. Bueno, entonces Ruhollah Khomeini es el líder de la revolución, ¿cierto? Se señala que fue él quien derrocó al último Shah, y creo que es bien importante también tener presente que durante el reinado del Shah, a medida que iba aumentando la disidencia, los grupos opositores, a muchos de ellos, bueno, muchos de ellos terminan en las cárceles, otros desaparecen, otros son torturados, etcétera, y sobre todo muchos clérigos como el ayatollah son expulsados del país, exiliados. Sabemos que Khomeini va a estar muchísimo tiempo en Irak. Irak, recuerde que alberga grandes ciudades santas para el mundo chiita, y la última etapa de su exilio va a estar en Francia, de donde va a volver hacia Irán en el contexto de la huida del Shah de Irán. Él realmente se da cuenta que no tiene nada que hacer, eh, sale de Irán y, por si alguien no lo sabe, muere al año siguiente, el año 80, en Egipto. Y entiendo que está enterrado en el Cairo. Bueno, ahora, eh, también volviendo un poco a lo que les comentaba, es una revolución que tiene muchos actores, ¿cierto? Están los laicos, están los jóvenes, están los religiosos. Sin embargo, el gran drama, por lo menos para un sector importante de la población iraní, es que esta revolución es secuestrada por los religiosos y se termina convirtiendo en una revolución religiosa, ¿cierto? Una revolución islámica, chiita, y eso, digamos, va haciendo que también tenga el mismo Khomeini muchos detractores. También sabemos que él va a hacer desaparecer a la oposición, la va a debilitar. Realmente va a ser tremendo para un sector que no va a estar de acuerdo. Sin embargo, también la mayoría de los iraníes van a estar muy contentos con el fin del reinado del Shah y van a ver en Ruhollah Khomeini, aunque quizás para muchos no era lo ideal que fuera religioso, pero sí en la esperanza de cambio para el país y un volver también a ser un país soberano, sin intervención extranjera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que Khomeini va a capitalizar muy bien ese sentimiento que tiene el pueblo iraní hacia el extranjero y especialmente hacia Estados Unidos, que es, ¿cierto?, este país que apoyó al Shah, a este rey ostentoso, gastador, tiránico, dictador. Estoy poniendo todas las palabras que se me vienen a la mente pensando en un iraní que en ese momento no le gustaba el Shah. Y aquí vamos a recordar también un hecho que no es israelí, pero siempre hay que entender que la relación de Irán-Israel es una relación Irán-Estados Unidos-Israel. Son estos dos aliados que son los principales enemigos de Irán. Vuelvo al, ¿cierto?, gran Satán y el pequeño Satán. Y aquí tenemos una foto de la llamada crisis de los rehenes, que también es muy relevante porque a partir de este momento se van a cortar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Y bueno, y por si alguien no lo recuerda, solamente para tenerlo presente, esta crisis duró 444 días, o sea, estamos hablando de que estos rehenes estuvieron, ¿cierto?,
en manos de los iraníes por más de un año. Estamos hablando de 66 diplomáticos y ciudadanos de los Estados Unidos en ese momento. La crisis empezó el 4 de noviembre del 79 y se prolongó hasta el 20 de enero de 1981. ¿Mm? Ahora, otro detalle importante. Khomeini, desde el comienzo, considera a Israel como un usurpador de las tierras musulmanas. Y en ese sentido, cuando llega Khomeini al poder, lo primero, o entre otras cosas, o entre las cosas que va a hacer al comienzo, expulsó a los judíos de la embajada israelí en Irán y le va a entregar esa embajada a la OLP, a la Organización para la Liberación Palestina. ¿Mm? Ahora, aquí tengo una cita, por ejemplo, de un experto que dice: la animadversión hacia Israel fue un pilar del nuevo régimen iraní debido a que muchos de sus líderes se habían entrenado y participado en acciones de guerrilla con los palestinos, en lugares como el Líbano, y tenían una gran simpatía por ellos. O sea, hay una conexión entre los seguidores y los protagonistas de la revolución en Irán con los guerrilleros palestinos. ¿Mm? Entonces Khomeini ahí empieza a reivindicar la causa palestina como propia. Eso también creo que es súper importante. ¿Mm? Bueno, ahora, otro hito que es súper interesante también, eh, para ver cómo Israel de alguna manera también colaboró con Irán antes de, digamos, el inicio de esta tensión tan grande que es posterior, que es desde los años 90 en adelante. Quizás hay dos escándalos, o quizás son dos los escándalos más importantes que ha protagonizado Estados Unidos en el mundo político, que es el Watergate y el Iran Gate. Y el Iran Gate, no sé si lo recuerdan o no, pero tiene mucho que ver con todo lo que estamos conversando. Debemos recordar que asume el Ayatollah Khomeini y muy luego comienza una guerra entre Irak e Irán. Esa guerra que duró 8 años y empezó el año 80. Una guerra terrible, ¿cierto? Y también debemos recordar que en el contexto de esa guerra, Irak, liderado por Saddam Hussein, era apoyado por Estados Unidos. Alguien se preguntará, ¿y por qué Estados Unidos apoyaba a Irak en ese contexto? Porque Irak parecía ser un país que podía contener, frenar la revolución chiita de Irán, porque todos veían con mucho temor que el ayatollah Khomeini de alguna manera pudiera exportar su revolución al resto del Medio Oriente. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos apoyaba a Irak. Sin embargo, sabemos también que Estados Unidos ayudó a Irán vendiéndole armas en esa guerra. Una cosa, bueno, este tipo de escándalos, la verdad que cada día los conocemos más cuando se desclasifican ciertos documentos, una cosa increíble. Y les voy a contar un poco por qué ocurre eso. El Congreso norteamericano votó en aquella época que, ahora me voy a ir a otro lado del mundo, me voy a América Latina. El Congreso votó que no se podía colaborar y no se podía apoyar a los contras contra los sandinistas en Nicaragua. Guerra Fría, ¿cierto? Vemos que Estados Unidos intervenía donde podía y donde quería en general, pero aquí el Congreso decide que no, que ya Estados Unidos no se va a meter y no va a apoyar a los contras, que tenían ese nombre porque eran contrarios a los sandinistas, recuerden, marxistas, comunistas en América Latina. Sin embargo, el presidente Reagan, estamos hablando de la última etapa de la Guerra Fría, muy convencido, ¿cierto? Y un duro en todas estas materias, considera que hay que apoyar a la contra en Nicaragua, pero no lo puede hacer explícitamente porque no le van a dar los recursos, las lucas, ya que el Congreso ha votado que no se puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es la movida? Venderle armas a Irán de manera clandestina y con esos recursos apoyar a la contra, en contra, perdonen la redundancia, de los sandinistas. Ese escándalo se conoció posteriormente, pero ¿por qué se los menciono hoy día? Porque eso no habría sido posible sin la mediación de Israel en ese momento. ¿Y qué quiero decirles también con esto? Es que es verdad que Khomeini, cuando asume el poder en Irán, tiene un discurso anti-Israel, pero Israel todavía no se siente un gran enemigo de Irán al principio.
Sabemos que hay un Khomeini que aprovecha la situación palestina, que tiene un discurso muy duro contra Israel, pero para Israel, el gran enemigo en un comienzo es Irak. Y se concentra en eso, y todo apunta a que hubo colaboración de Irán para conseguir lo que estamos viendo ahora, que era la venta por parte de Estados Unidos de armas a Irán. Espero que me hayan seguido. Entonces, eso también creo que es interesante tenerlo presente. Entonces, la hostilidad por parte de Israel a Irán va a ser más adelante, y para muchos lo vamos a ver desde comienzos de los 90. Quizás aquí también debemos recordar otro hito que es relevante, y no lo tengo aquí en las diapositivas, y es el financiamiento, la creación de la milicia Hezbollah, que es este brazo de Irán en el Líbano que hostiliza a Israel el año 82. O sea, vamos viendo a un Irán que considera a Israel un enemigo y va tomando ciertas medidas, pero todavía para Israel no es importante Irán. Sin embargo, en los 90 ya comenzamos a ver un Israel que está en otra línea. A juicio de algunos, de hecho, los acuerdos de Oslo, que son lo más importante que se ha firmado entre Israel y los palestinos, no fue otra cosa que intentar neutralizar a Irán, porque sí, Israel, los judíos, me refiero, y los palestinos se sentaban a la mesa y dialogaban, se le acababa a Irán este discurso y este mensaje tan negativo y pro-palestino, ¿cierto? Ya no tenía ningún sentido. Entonces, para muchos, vuelvo a la idea, Isaac Rabin lo que hace con esta firma es también intentar, ¿cierto?, debilitar de alguna manera a Irán. Entonces aquí ya comenzamos a ver en la década del 90 un Israel que ya considera a Irán como un enemigo, que ya está preocupado, y comenzamos a ver un Israel totalmente diferente. Ahora, en esta tensión hay otros hitos que podemos mencionar, que es, por ejemplo, el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Él estuvo en el poder desde el 2005 al 2013. Estamos hablando de un ultraconservador que públicamente señaló, no solamente una vez, sino en varias, que Israel debía ser borrado del mapa. Si Dios quiere, seremos testigos de un mundo sin Estados Unidos y sin la entidad sionista. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero era tremendo. O sea, era un discurso que en general, o sea, sabemos que los líderes, tanto políticos como religiosos de Irán, tienen este discurso bastante potente, por decirlo poco, contra Israel, pero Ahmadinejad era impresionante. Entonces va escalando esta enemistad entre Israel e Irán. Después tenemos otro antecedente que es muy importante para tener presente, y es que Irán, sabemos que desarrolla todo un plan nuclear, que entre comillas es con fines pacíficos, o sea, así lo plantea Irán, todo el tiempo ha dicho que es con fines pacíficos. Cuando hablamos de un programa nuclear con fines pacíficos no es otra cosa que para generar energía, ¿cierto? Sin embargo, Irán ve con mucha preocupación un antecedente que es relevante, y es la destrucción del reactor nuclear de Irak en Osirak por parte de Israel. Esto ocurrió el 7 de junio de 1981. Era un reactor nuclear en construcción situado a unos 17 kilómetros al sureste de Bagdad. Y con esto se truncó, podríamos decir, o por lo menos se ralentizó todo este desarrollo nuclear por parte de Irak. Y esto lo tenía muy presente Irán. Sabía que en la medida que tratara de seguir desarrollando su programa nuclear, era posible un ataque al estilo de lo que sufrió Irak el año 81. Entonces, en ese contexto también comienza Irán a establecer relaciones estrechas en esta llamada media luna chiita con ciertas milicias, donde ya les comenté la primera que apoya, para algunos que crea definitivamente, a través de la Guardia Revolucionaria, es el Hezbollah, que es un grupo chiita al sur del Líbano. Aparte que ahí también Irán lo hace muy bien, porque en el contexto de la guerra civil libanesa, el grupo más
débil, más vulnerable, más sufrido, entre comillas, son los chiitas. Entonces imagínense que llegara un Irán a darle apoyo a estos chiitas y además a través de una milicia fue realmente algo importante. Entonces tenemos ahí al Hezbollah, las milicias palestinas de Hamas, Yihad Islámica, las milicias chiitas en Irak, los hutíes de Yemen, y así Irán consigue tener en un Medio Oriente inundado de árabes sunitas aliados que le sirven para hostilizar a Israel y en general también a otros países árabes sunitas que son considerados adversarios de Irán. Esta infografía se la he mostrado varias veces, pero bueno, el tema continúa, así que consideré que era interesante que la vieran. Por lo tanto, y ya después de todo lo dicho, vamos a ver que la tensión entre Israel e Irán se va a materializar en esta llamada guerra en las sombras, que es un enfrentamiento no directo, porque el primer enfrentamiento directo, recuerden que es lo que vimos hace 2 semanas atrás recién. Vamos a ver que estos países se van a enfrentar en terceros escenarios. Estamos hablando de guerra proxy, guerra subsidiaria, también se le puede llamar. Y aquí tenemos un ejemplo que también es muy interesante y no sé si lo habrán relacionado con lo que les estoy contando, pero son los atentados contra la embajada israelí y la AMIA en Argentina el año 92 y 94. Y aquí, ¿por qué también sería este hito parte de esta llamada guerra proxy? Porque estamos hablando de un Irán que a través de Hezbollah ataca a los judíos a través de la embajada israelí y luego la AMIA, que es la mutual israelita en Argentina. Y esta noticia es de la semana pasada, es la noticia que viene a confirmar que los responsables materiales es el Hezbollah y el autor intelectual de todo esto es el mismo gobierno iraní. Esta noticia, como digo, es de la semana pasada, la justicia argentina señaló esto. Yo les voy a mandar también ahí algún artículo en relación a este tema. A ver, entonces vemos enfrentamientos en terceros países, bombardeos, por ejemplo, por parte de Israel a posiciones chiitas en Medio Oriente, bombardeos de Irán a posiciones israelíes, pero vemos, por ejemplo, Hezbollah, que cierto, todo el tiempo está hostilizando a Israel por el norte del país, pero también tenemos otros elementos que podemos añadir a esta lista, y es, por ejemplo, el cómo Israel también acoge a minorías sexuales o minorías LGTB iraníes. En Irán se paga con pena de muerte ser parte de un colectivo de LGTB. Y aquí tenemos el caso de un poeta, Payam Feili. Esta es una noticia en todo caso del 2016. El poeta iraní pide asilo a Israel tras acoso por ser gay y sabemos que finalmente Israel le da ese asilo. ¿Ah? Y él en su obra, como dice aquí, revela su preferencia sexual y es algo realmente inconcebible, imagínense, sobre todo para los ayatolas. Y en ese contexto entonces tenemos a este poeta que sale y no es el único, es quizás el ejemplo más conocido porque, bueno, él es un hombre público. Entonces tenemos eso por un lado. También se habla del presunto apoyo israelí a grupos como el Yundalá. Este grupo es un grupo terrorista islámico. Ahora se van a acordar a qué me refiero. Lo vimos cuando hablamos del Medio Oriente en general. Recuerden que les hablé del Balochistán o Baluchistán, este territorio compartido por Irán y Pakistán. ¿Se acuerdan? Son una minoría étnica, son sunitas, por lo tanto, en el caso de Irán son realmente un enemigo tremendo. Y hay un grupo terrorista, o hay grupos terroristas a ambos lados de la frontera, en Irán y en Pakistán, y algunos señalan, esto ya es más especulación, pero hablan de un presunto ayuda israelí a este tipo de grupos.
que no sería tan raro, porque en el fondo Israel se apoya a un grupo de esta naturaleza, con eso, ¿cierto? Hostiliza, complica a Irán, ¿cierto? Bueno, entonces hay que recordar, ¿cierto?, que Irán es un país que además se enfrenta a Arabia Saudita, ¿cierto? Irán es un país que es consciente, podríamos decir, de su identidad persa y chiita, la cual es minoritaria en la región, y en ese contexto complicado, aquí les voy a leer una cita también de un experto, el régimen iraní se dio cuenta de su aislamiento y empezó a desarrollar una estrategia encaminada a prevenir que sus enemigos pudieran algún día atacarle en su propio terreno. Y es así como, bueno, primero creó y apoyó estas milicias chiíes en la región, y también ya vemos a un país que ha comenzado con un programa nuclear, y eso va a preocupar muchísimo a Israel. Eso sí que va a ser tremendo, y ha sido el gran discurso de Israel por años, ¿cierto? Que Irán es un peligro, que si no se le detiene va a conseguir la bomba atómica, etc. Y en este sentido podemos ver cómo Israel ha intentado evitar o frenar este desarrollo nuclear. Aquí tenemos una noticia del año 2010, virus infecta planta nuclear iraní. ¿Mm? Eso, bueno, fue tremendo, la verdad, desde el punto de vista de los iraníes, porque con esto se logra retrasar el plan nuclear iraní. Y no solamente vemos este tipo de ataques cibernéticos por parte de Israel, sino que otra situación que se ha repetido varias veces es cómo Israel lleva a cabo ataques selectivos en contra de Irán, también con el mismo fin de frenar el desarrollo nuclear iraní. Y aquí tenemos, esta es una noticia del 2020, asesinado en una emboscada el creador del programa nuclear iraní. O sea, estamos hablando del padre del programa nuclear iraní, que era este señor Mohsen Fakhrizadeh, y con esta emboscada logra acabar con la vida de este hombre. ¿Mm? Entonces vemos aquí realmente un ataque directo eh, al programa nuclear iraní. ¿Mm? Aquí tengo un poquito, a ver, un poquito más de información. Se acepta ampliamente que este ataque fue en colaboración con Estados Unidos. Ay, perdón, estoy refiriendo al ataque cibernético, perdón. A ver, que se realizó en colaboración con Estados Unidos, desarrollaron el virus informático Stuxnet, que causó graves daños en las instalaciones nucleares iraníes en la primera década de los 2000. Y después tenemos ya este ataque, que no fue el único, ¿ah? Bueno, Israel nunca ha aceptado en todo caso la implicación en las muertes de científicos relacionados con el programa nuclear iraní, pero este obviamente es el más espectacular porque va dirigido al padre del programa nuclear. ¿Mm? La guerra civil desatada en Siria desde el 2011 supone otro motivo de enfrentamiento, porque ahí sabemos que Irán apoya directamente al gobierno de Bashar al-Assad, ¿cierto? Y aquí hemos visto cómo tanto Israel e Irán han llevado a cabo acciones en contra del otro a través de esta guerra civil siria. Eso creo que también es muy importante. Por ejemplo, los iraníes envían armamento y equipos a Hezbollah también en el Líbano, porque sabemos que hay mucha presencia iraní en Siria. O sea, la guerra civil siria ha permitido que, bueno, haya mucha presencia, no solamente iraní, sino también rusa, norteamericana, ¿cierto?, turca, pero en este avispero, podríamos señalar, se produce un enfrentamiento también en las sombras, podríamos decir, entre Israel e Irán. Y hay otro hito que no es directamente Irán-Israel, en este caso es Irán-Estados Unidos, pero para que vean cómo Irán realmente se refiere a Israel o a Estados Unidos y a Estados Unidos como un todo. Esto fue muy relevante, ¿eh? Fue un ataque aéreo en el aeropuerto internacional de Bagdad del año 2020,
perpetrado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde resultó muerto este general iraní Qasem Soleimani. Este hombre era un general de la Guardia Revolucionaria iraní, muy, muy, muy relevante. Entonces Estados Unidos, recuerden, esto ocurrió en la época de Trump, logran asesinar a este hombre. Y aquí, vean, Irán, ¿cómo responde a todo esto? Perdonen, no sé si se acuerdan, pero cuando esto ocurrió, la verdad es que el mundo estaba bastante nervioso, o sea, tembló de alguna manera por la posibilidad de que esto escalara y que en ese momento Irán respondiera. Yo al menos lo recuerdo, esto fue en el verano nuestro, entonces quizás no estuvimos tan pendientes, pero hubo muchísima, muchísima preocupación. Finalmente, como represalia, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica llevaron a cabo un ataque en la base aérea de Al-Assad en Irak, amenazando nuevamente a Israel con un eventual ataque a la ciudad de Haifa si Estados Unidos contraatacaba. O sea, Irán, en vez de quizá en ese momento querer vengarse o querer, digamos, dar una señal directa a Estados Unidos, lo hace a través de Israel. De hecho, cuando muere Soleimani, Irán amenaza con eliminar a Israel de la faz de la tierra si Estados Unidos continúa con esos ataques. Entonces, para Irán, al final, en resumen, da un poquito lo mismo si Estados Unidos e Israel, es más o menos lo mismo. Y esta guerra en la sombra llega al mar en 2021. En 2021, entonces, lo que vemos es cómo en este caso tenemos esta noticia, 2 muertos en un ataque contra un petrolero frente a Omán que Israel atribuye a Irán. O sea, Irán también ataca a cargueros, en este caso israelíes. Entonces vemos nuevamente otro ejemplo de esta tensión enorme en el mar. Y esta tensión en general en la región. Entonces, digamos, hasta hace unas semanas, ¿cierto? Esta guerra, este conflicto, se había tildado de una guerra en las sombras. Vemos que eso cambia totalmente, primero con el ataque por parte de Israel al complejo diplomático iraní en Siria. Hay que recordar ahí en todo caso que Israel nunca se lo ha adjudicado, pero es bastante obvio que fue Israel. Y ahí ya comienza esta última escalada que es tan peligrosa y que a todos nos hace temer, porque también, aunque yo les reitere muchas veces que a nadie le interesa una escalada, me refiero en general a los países de Medio Oriente, siempre puede haber un líder un poquito desequilibrado que pueda hacer volar por los aires esta tensa situación y bastante conflictiva que hoy día hay en Medio Oriente. Y al menos a mí personalmente me preocupa mucho Netanyahu, que sabemos que tiene una agenda propia, que quiere seguir en el poder, que necesita el fuero para tratar de evitar la cárcel por casos de corrupción, quiere seguir al frente del país y se da cuenta que si hay guerra, tiene mayores posibilidades de quedarse en el poder. Entonces, eso es tremendamente peligroso. Le escuchaba a un analista y decía algo que lo encontré bastante genial. La paz divide, la guerra une. Y probablemente esa frasecita le está dando vuelta a Netanyahu y él se da cuenta que si quiere mantenerse en el poder, es preferible que los frentes continúen para él seguir liderando Israel. Entonces, es muy, muy, muy complicado. Entonces, esta, insisto, guerra en las sombras, que estuvo ahí desde los 80, 90, ahí dependería cómo lo tomáramos, ¿cierto? Hasta abril del año 2024, ¿cierto? Cambia totalmente, cambia el paradigma, podríamos decir, de lo que ocurría entre ambos países y vemos ya un enfrentamiento directo entre ambos, lo cual obviamente sigue siendo tremendamente peligroso, aunque todavía ninguna de las dos potencias regionales haya desatado todo su poderío, que es la gran preocupación, obviamente. ¿Mm? Voy a ir terminando para que podamos conversar un